Muy buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo 1, conformado por la señorita Nélida Llamo Corrales, el compañero José Pedro Chirino Vázquez, el compañero Paul Davis Palomino Castillo y mi persona Cristian José Arias. La presentación de este diagnóstico de la familia empresaria Almeida, pues aquí vemos el enfoque de los elementos esenciales de la familia Almeida, vamos a hablar sobre cómo van a alinear su visión como familia y como negocio, cómo potenciar y consensuar liderazgo en lo que respecta a lo personal y organizacional, y por último, cómo regulan esta cultura familiar con los comportamientos disfuncionales. El diagnóstico general de la familia empresaria Almeida como radiografía del nivel de profesionalización. Vemos pues en lo que es visión, liderazgo y cultura familiar, esta familia Almeida se encuentra en la transición de la primera hacia la segunda generación. Por ello deciden implementar mecanismos como protocolo familiar, un consejo familiar, así como también la implementación de directores especialistas. Esto pues debido a que en esta familia no se encuentra desarrollada todavía adecuadamente la profesionalización, al estar orientada solo en el interés familiar. En el índice vamos a hablar de visión, liderazgo, cultura familiar y, por último, las temáticas del SGF. Le doy paso a mi compañera Nélida, que va a hablar sobre visión. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Según el esquema que estamos viendo en este momento, podemos concluir el análisis de la familia Almeida en lo que es visión tanto como familiar y de negocio están en verde. Quiere decir, por favor, el siguiente PPT. Quiere decir que los intereses individuales e intereses colectivos están alineados en un mismo objetivo, porque tienen claros sus objetivos y proyecciones transgeneracionales común. Quiere decir que su proyección a futuro es seguir trabajando en el mismo proyecto en común, que es la empresa textilera. Cabe resaltar que hemos concluido que en el primer análisis de la empresa textilera Almeida nos muestra que están alineados para un crecimiento en común de la empresa textil. Y en segundo análisis se muestra que la empresa Almeida también están alineados en la continuidad y proyección transgeneracional de la empresa textil. Por favor, la siguiente. Y lo que es visión de negocio familiar, en dirección estratégica, podemos visualizar que los hermanos Almeida tienen una buena práctica de establecer los de dirigir y planear y decidir el rumbo. Por eso son conscientes de que el mercado cada vez está más competitivo y tienen metas de crecimiento a través de la bolsa de valores. Es por ello que aceptan la ayuda de un experto en finanzas, que es el señor Carlos dos Santos, que es un buen negociador y que piensan que de esa manera puedan poder seguir creciendo y manteniéndose en el posicionamiento en las 10 top más grandes de las empresas Brasil textilera y también manteniendo la propuesta de valor, que es la calidad de producto que ellos se han venido manteniendo durante los 50 años de fundación de esta empresa. Y en conclusión, la familia Almeida es consciente que el mercado cada vez es más competitivo por las empresas de China que van a venir a invadir el mercado, y ellos lo que proponen es que cada vez vayan innovando sus productos y manteniéndose en ese estatus que hoy en día se encuentra. Esto sería todo de mi parte. Le hago pase a mi compañero Paul, que va a estar hablando acerca de liderazgo y sus atributos sobre el caso Almeida. Gracias, Nélida. Gracias, Cristian. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. De acuerdo a lo que dijo nuestra compañera Nélida, es cierto que
dentro del análisis, en el diagnóstico que se ha realizado a la familia Almeida, podemos determinar que aún hay atributos que se tienen por mejorar, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos, dentro del diagnóstico, también encontramos la parte del liderazgo, ¿no? En este caso, el liderazgo personal, donde vemos que el pensamiento estratégico, sobre todo de los fundadores, hablamos de Joao y José, que ellos han montado la empresa durante tantos años y la han dirigido hasta su crecimiento actual, ¿no? Hablemos de hace un año, cuando decidieron dar las riendas de la empresa a Carlos, que es el nuevo CEO. Entonces, vemos y es evidente la parte que tienen desarrollada, la parte del pensamiento estratégico. Entonces, dentro del diagnóstico vemos que dentro de la semaforización, que el pensamiento estratégico está catalogado como de color verde porque se encuentra en un gran desarrollo. Dentro del pensamiento sistémico, podemos ver que está en color ámbar debido a que necesita aún por desarrollarse. Esto básicamente porque la organización que se tiene actualmente ha sido el resultado de los tantos años de trabajo de los fundadores. Sin embargo, no posee la formación correspondiente dentro de la organización, una estructura de profesionalización que es la que se busca actualmente, ¿no? Básicamente que hayan directivos y profesionales especialistas dirigiendo esta compañía, ¿no? Vemos también que por la parte de comunicación efectiva hay algunas restricciones, ya que no se respetan las jerarquías y también no hay una línea directa de trabajo, ¿no? No hay una organización concreta de este liderazgo competitivo, sobre todo para la parte de entre jefes y empleados, ¿no? No hay una comunicación completa. Entonces, es importante destacar que la comunicación efectiva aún tenemos por desarrollar. José, ¿me ayudas con la siguiente presentación, por favor? Aquí vemos claramente un gráfico donde ponemos como ejemplo de una gestión de hace 20 años. Vemos que hay un equilibrio entre el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico y estuvo en crecimiento hasta hace un año que se tuvo la intención de que la empresa sea dirigida por un profesional apto y capacitado dentro del ámbito empresarial, ¿no? Y vemos cómo se diferencia del gobierno que anteriormente se tenía con el nuevo, ¿no? Donde vemos que el pensamiento sistémico y la comunicación han decrecido totalmente, ¿no? Esto básicamente porque el mundo empresarial textil actualmente está con una expansión completa y el crecimiento del negocio hace que tengamos nuevas competencias. En este caso, la industria china, que es la que nos está separando o viendo a un costado del negocio. Y la idea como mencionó la compañera Nélida, y la visión de la empresa es crecer con el tiempo y ir evolucionando constantemente. Entonces vemos aquí que debemos potenciar y consensuar el liderazgo colegiado, ¿no? Con un sistema de comunicación concreto, a su vez de que el liderazgo de los nuevos directivos especialistas entren al taller en la formación de la nueva empresa. ¿Me ayudas con la siguiente presentación? Aquí vemos una descripción un poco más detallada de ambos directivos, que vemos las diferencias de los tres indicadores, ¿no? El pensamiento estratégico, el pensamiento sistémico y la comunicación efectiva, donde vemos claramente dónde son las falencias de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto me permite identificar cada una de esas oportunidades de los miembros fundadores que nos van a permitir luego desarrollar y que nos va a permitir salir adelante con la implementación de nuevos protocolos. Ahora doy paso a mi compañero José Chirinos, que les va a indicar sobre esta parte del liderazgo organizacional. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El tema que voy a explicar es el liderazgo organizacional. El liderazgo organizacional está sustentado por la evolución organizacional, es decir,
que de nada sirve potenciar al equipo humano si no tenemos una estructura organizacional adecuada a su nivel de complejidad, que le permita dar soporte y continuidad a los problemas familiares y empresariales que se puedan presentar en el transcurso de los años, ¿no? Podemos ver dos estructuras, el órgano de gobierno familiar, que se encarga de administrar los patrimonios, y el órgano de gobierno empresarial, que se encarga de administrar los negocios, ¿no? Podemos ver como primera etapa o primera área un sistema de gobierno que en los dos, en el órgano familiar y en el órgano empresarial, eh, figuran Joao Almeida y José Almeida, los hermanos fundadores, en el gobierno familiar como socios fundadores y en el gobierno empresarial como directorio, ¿no? También hay unos acompañados de una junta de accionistas. En la segunda área podemos ver un sistema de gestión, que en el gobierno familiar figura Joao Almeida Jr., que es el que gestiona en realidad en el órgano gobierno familiar, ¿no? Y es el único también el único hijo o heredero que trabaja en Almeida Textil, ¿no? Y también pertenece al comité ejecutivo y acompañado del CEO Carlos, que es un consultor externo, un ejecutivo externo. Y vemos también el área de operaciones en el tema del gobierno familiar. Podemos ver que hay una asesoría de un abogado y un amigo empresario de la familia. Y en el área del gobierno empresarial vemos que hay diferentes áreas, como el área de marketing, el área de administración y finanzas, logística y operaciones, ¿no? Que hacen y ven todo el tema de operaciones en la empresa de la familia Almeida. Por favor, ¿me ayudas con la siguiente PPT, por favor? En el siguiente gráfico podemos ver la teoría de la evolución organizacional de la familia empresarial Almeida. En realidad podemos ver que la complejidad de realidad de la empresa y la complejidad de la realidad de la familia vienen de menos a más. Mientras más sea la realidad, la complejidad de la realidad de la empresa y de la familia, el desarrollo y la estructura también debe ser mucho más desarrollado, ¿no? Esto tiene 4 etapas, y la primera etapa es la estructura operativa, que trabaja con el tema de la delegación y la especialización, ¿no? Una vez que esta empresa comienza a delegar y especializarse, puede pasar a la segunda fase, que es la fase de estructura funcional. Es donde hoy en día se encuentra la familia empresarial Almeida. En esta estructura tenemos que ver mucho el tema de integración por naturaleza, ¿no? ¿Qué es la integración por la naturaleza? Trata de diferenciar y departamentalizar las diferentes áreas por funciones especializadas, como el área de logística, administrativa y finanzas, ¿no? Que hoy en día sí lo tiene la familia empresarial Almeida. Una vez que podamos integrar por naturaleza, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la estructura de gobierno, que es donde hoy en día debería estar la familia empresarial Almeida. Para tener una estructura de gobierno, ya tenemos que direccionar y controlar, ¿no? Para esto se necesita de un directorio con experiencia y bien estructurado para poder subsanar los errores previos que se pudo tener en las etapas anteriores y no perder el control de la empresa, y así poder evolucionar, ¿no? De repente, si antes la empresa no delegó o no se vio o no vio el tema de especialización, o de repente no integró por naturaleza, en esta etapa de estructura de gobierno lo vamos a poder subsanar, ¿no? Y así poder llegar a, de repente, y si seguimos con la visión que tiene la empresa, con la innovación proyectándose a futuro, podremos llegar a una estructura de holding, ¿no? Que ya tiene que ver con el tema de integración por sinergia. El tema de integración por sinergias trata de agrupar las áreas comunes como recursos humanos, finanzas, operaciones, para prestar servicios a las diferentes unidades de negocios, ¿no? Acá ya de 2, 3 empresas que tengan la familia. También podemos ver un poco el tema de potenciar y concesurar un poco de la semaforización, los atributos que son las instancias, que está en verde. En realidad sí resalta bastante el tema de instancias, el tema de procesos, que está en amarillo, y el tema de políticas, que está en rojo, ¿no? No se brinda, no se da en esta estructura.
podemos llegar a la conclusión que la familia empresaria Almeida tiene una estructura funcional, ya que las diferentes áreas están departamentalizadas de manera adecuada, por lo cual se dirige a tener una estructura de gobierno, por lo cual deben implementar un directorio, un consejo familiar y un comité de inversiones muy bien especializado. Cristian, ¿me ayudas con la siguiente PPT, por favor? En la siguiente PPT podemos ver un poco la ilustración de cómo se resuelven los problemas de la familia Almeida en base al ejercicio, ¿no?, de la dirección y liderazgo de la empresa. Podemos ver que el 57% de problemas de la familia se resuelven en el directorio, el 22% no se resuelven y el 21% se resuelven de manera informal. También podemos ver un poco el directorio, está conformado, no con especialidad, están acá los dos hermanos fundadores y el hijo Joao Almeida Jr., más el abogado y el amigo empresario, ¿no? Eso sería todo. Paso con mi compañero Cristian con el siguiente tema. Ok, muchas gracias. En lo que respecta al protocolo familiar, acá vemos cultura, en lo que respecta a la cultura informal, aquí pues no se respetaban las formas y reglas establecidas por la organización. Si vemos el análisis de la semaforización, lo vemos en rojo. Utilizaban comentarios muy infantiles que los hacían recursos para sus temas personales. Esta semaforización está en verde. No había respeto por las jerarquías en la organización. Veamos que la semaforización está en color ámbar. En lo que respecta a cultura conservadora, aquí pues esta típica familia no recurre a financiamientos externos. No buscan externamente muchos ejecutivos en puestos estratégicos y finalmente poseen mucha aversión a cambios organizacionales para su empresa. Digamos, como esta familia conservadora, a disgusto de la empresa familiar, aceptó pues la sugerencia de una consultoría y contrataron ejecutivos profesionales, pero esta empresa no está pues no está acostumbrada a endeudarse con los bancos, ¿no? En lo que respecta a cultura esta paternalista, estos familiares pues contratados que no van acorde a lo que requería el mercado laboral y lo que designaban a familiares en cargos estratégicos, pero no estaban preparados, ¿no? Este análisis finalmente otorgaban beneficios por su condición de único heredero, y finalmente, en lo que respecta a cultura conflictiva, aquí pues las conductas muy agresivas en la organización con esta semaforización que está en color ámbar, y las culturas desleales que nos da el análisis de semaforización en color verde. En este sentido, vemos pues aquí que la oposición de los colaboradores, liderados por Joarciño de forma visible a la gestión del CEO. Este CEO también quería pues preparar a la empresa para abrir su capital y lanzar acciones al mercado con el fin que posteriormente él las comprara y se convirtiera en accionista minoritario. En lo que respecta al sistema de gobierno familiar empresarial, el SGFE, aquí vemos pues cómo alineaban esta visión, digamos esta temática, el sistema de gobierno familiar empresarial de esta familia Almeida, alineaba la visión como familia, historia de familia empresaria y como visión de la familia empresaria. En lo que respecta a negocios, dirección estratégica y esta planeación empresarial. En lo que ya se ha referido también mis compañeros, en consensuar y potenciar y consensuar liderazgo personal, sobre todo este rol de la segunda generación hacia el futuro y el proceso de sucesión y estos protocolos familiares, ¿no? Y en lo que respecta a organizacional, la estructura funcional. Y por último, regular esta cultura familiar, estos comportamientos disfuncionales, estas políticas y normas del heredero y la familia de esta organización. Hemos concluido, como grupo, como consenso, que pues, este líder de una empresa familiar posee una visión focalizada o direccionada en el negocio principal. El líder de esta familia empresaria posee una visión amplia, tanto en el negocio del principal y en la diversificación de este. En lo que respecta, se debe alinear los intereses de cada miembro de la familia empresaria para poder dirigir y gestionar la empresa, para no caer en cuestiones informales, conflictivas o esta desconfianza. En los comportamientos disfuncionales están presentes en esta cultura y toda esta organización, por ello se debe identificar, analizar y proponer mejoras que permiten el incremento y consolidación de la decisión y el liderazgo de esta cultura
de familia. En lo que respecta a cultura familiar de los Almeida es disfuncional, impacta negativamente en las competitividades de la empresa y en el ámbito familiar. Y finalmente, si esta familia empresaria no trabaja en confianza y en compromiso, pues se verá afectada en todas sus ventajas competitivas, ¿no? Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias sobre todo por sus conocimientos y de hecho que nos va a servir a nosotros plasmarlo esto en nuestras debidas organizaciones, ¿no? Y hasta otra nueva oportunidad.